Hola, para esta actividad de monitoría resolvemos el problema 3.23 del libro Foundations of Material Science and Engineering de Smith. Este problema nos pide distinguir entre la interferencia constructiva y la interferencia destructiva en los rayos X cuando estos son reflejados a través de cristales. Para poder resolver el problema, primero tenemos que tener en cuenta que son los rayos X. Los rayos X son ondas electromagnéticas cuya longitud de onda está en el rango entre 0,05 y 0,25 nanómetros. Estas ondas son imperceptibles al ojo, ya que las ondas de luz que se pueden ver están en el orden de los 600 nanómetros. Los rayos X se crean cuando se aplica una carga de alrededor de 35 kilovoltios a un cátodo, que usualmente es un filamento de tungsteno, y a un ánodo, que puede ser cualquier material, y que están ubicados en el vacío. Cuando el cátodo se calienta lo suficiente, los electrones se liberan y se aceleran a través del vacío debido a la diferencia de voltaje, llegando finalmente al ánodo y creando así los rayos X. Los rayos X, la difracción de los rayos X se utiliza especialmente para poder determinar cuál es la estructura de los sólidos cristalinos, también para metales cúbicos puros, para definir si su estructura cristalina es cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras. Para el proceso de difracción, dado que las ondas de longitud de rayos X en muchas ocasiones son iguales a la distancia que hay entre los planos de átomos de los sólidos cristalinos, se generan picos de difracción reforzados. Por último, también tenemos que tener en cuenta que son las partes de la onda para poder resolver el problema. En primer lugar, tenemos las crestas y los valles. La cresta es el punto más alto que tiene la onda y el valle el punto más bajo. También tenemos la longitud de onda, que es la distancia que hay entre una cresta y otra. Y por último, la amplitud de onda, que es desde la distancia a la que está el nodo hasta donde está el valle o la cresta. Como dijo mi compañero Juan Felipe anteriormente, a nosotros nos correspondió responder el punto 3.23 del libro, que dice que debemos distinguir entre interferencia constructiva y destructiva de los rayos X reflejados a través de cristales. Para darle solución a este problema, decidimos describir cuándo ocurren estos tipos de interferencia. Entonces, el tipo de interferencia destructiva se produce cuando los patrones de ondas de rayos X reflejados por un cristal están desfasados, al contrario del tipo de interferencia constructiva, que se produce cuando los patrones de onda que salen de un plano de cristal están en fase, aparte de producirse también un reforzamiento del haz. Entonces, para entender mejor lo que ocurre en esta situación, debemos explicar qué significa que un conjunto de ondas estén en fase o en desfase. Entonces, se dice que dos ondas están en fase cuando sus crestas y sus valles se encuentran en la misma posición a través del espacio en cualquier instante de tiempo. Y el desfase entre dos ondas es la diferencia entre la fase de cada onda. Aquí les voy a dar unos ejemplos. Entonces, en la primera parte de la imagen vemos dos ondas que están exactamente en fase. Entonces, la onda resultante va a ser una onda larga, producto de las dos ondas de las ondas de arriba, que son exactamente la misma. El siguiente ejemplo son dos ondas exactamente contrarias, exactamente desfasadas. Lo que va a producir, la onda resultante va a ser una cuerda plana, ya que se van a contrarrestar. El tercer y último ejemplo es una situación intermedia. Entonces, la onda resultante va a ser también va a ser un resultado intermedio entre estas dos ondas. Bueno, para explicar eso un poquito más sencillo, cuando dos o más rayos X del mismo tipo se superponen, sus amplitudes se suman. Entonces, en el caso en el que las crestas y las crestas y los valles coinciden, o sea que están en fase, obtenemos amplitudes mucho más grandes con crestas y valles mucho más amplios. En la interferencia destructiva podemos ver que la cresta y el valle coinciden, por lo tanto están desfasados por media longitud de onda. Por lo tanto, cuando se suman vamos a obtener cero para amplitudes similares. Los tipos de interferencia también se pueden entender mediante la siguiente ilustración. En esta tenemos que la distancia entre los planos va a ser igual a d y tenemos dos rayos X, el rayo 1 y el rayo 2. En cuanto a esto, podemos decir que el rayo 1 pues, se refleja con respecto al plano, pues al primer plano, con un ángulo θ que es igual al ángulo de incidencia. Similarmente, el rayo 2 se refleja con el segundo plano y también con un ángulo θ. Sin embargo, vemos que el rayo 2 recorre una distancia extra más que el rayo 1. Cuando entra al cristal, esta corresponde a 2A.
En cuanto a esto, tenemos que si esta distancia de 2A es igual a un número entero de longitudes de la onda, entonces el rayo 1 y el rayo 2 cuando se reflejen van a estar en fase y se va a dar una interferencia constructiva y va a haber un reforzamiento del haz. Por el contrario, si esta distancia de 2A no corresponde a un número entero de longitudes de la onda, el rayo 1 y el rayo 2 cuando se reflejen no van a estar en fase, se va a producir una interferencia destructiva y no va a haber un reforzamiento del haz. Todas estas situaciones están relacionadas mediante la ley de Bragg. Esta expresa la relación entre la posición angular de los haces reforzados en términos de la longitud de onda de los rayos X incidentes, lambda, y la distancia entre los planos que corresponde a D. En cuanto a esto, es importante mencionar que esta parte de la expresión corresponde a la condición necesaria para que se dé la interferencia constructiva, que como se ha mencionado antes, es que para que los rayos estén en fase, estos deben recorrer distancias que sean iguales o múltiplos de la longitud de la onda incidente. Finalmente, tenemos las referencias y ya, muchas gracias.